Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión tan importante cuando son exactamente las 11 de la mañana con 15 minutos. Mientras se van instalando en sus asientos, debo decirles que el evento Competitividad y Sostenibilidad de la Minería Peruana, agenda pendiente, a la que están asistiendo con el título Desafíos para la implementación de una visión compartida de una minería sostenible, es realidad gracias al esfuerzo conjunto del Banco Interamericano de Desarrollo y del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y, por supuesto, de los organizadores de este importante evento Perumin 35. En esta hora y 15 minutos vamos a escuchar las palabras de representantes muy importantes del BID, del Instituto, de USAID, pero también representantes de otros países y que tienen que ver directamente con la minería. Vamos a tener, en principio, las palabras de 3 personas que voy a anunciar y luego vamos a tener 2 paneles con 2 ejes temáticos distintos, con una dinámica cada uno y con un moderador cada uno. Empiezo a presentar y le pido por favor que se vaya acercando al podio al señor Tomás Bermúdez. Tomás Bermúdez es gerente general para la región andina y representante país del Banco Interamericano de Desarrollo. Déjenme decirles que Tomás Bermúdez fue representante del BID en México antes, Trinidad y Tobago y Panamá. Anteriormente lideró el Departamento de Inversiones de Capital de la Corporación Interamericana de Inversiones IIC, actualmente denominada BID Invest, entidad afiliada al grupo BID. Antes de incorporarse al banco, Tomás Bermúdez fue director del Fondo de Inversiones IIC China y vicepresidente de Mercado de Capitales para BBVA Securities en Nueva York. Tomás Bermúdez cuenta con licenciatura y MBA de la American University en Washington, D.C. Con ustedes, durante 5 minutos para su exposición, queda Tomás Bermúdez. Muchas gracias, Óscar. Y arranco saludando a ustedes todos por acompañarnos. Muchas gracias. Saludo al viceministro Jaime Chávez, a nuestro anfitrión en el día de hoy, Abraham Chaguán, a Jennifer Pike, que es la directora de Democracia, Derechos Humanos y Gobernanza de USAID. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este panel hoy. Y yo voy a arrancar con una pequeña confesión, y es que yo como banquero de desarrollo, en mi vida anterior en Nueva York trabajé con mineras antes, pero es la primera vez que estoy en una conferencia, una especie de Disney World para los mineros. He quedado realmente impresionado con todo lo que esto implica. Pero el banco, la práctica de industrias extractivas es una práctica relativamente joven para el banco y es el resultado de nuestros propios accionistas que nos han pedido que nos incorporemos en esta necesidad cada vez más importante y por la importancia que tiene el sector en algunos de los países en los cuales el banco trabaja. Como ustedes saben, el objetivo y el compromiso del banco es continuar siendo siempre un socio estratégico en la región para abordar los enormes desafíos de trabajar por un crecimiento sostenible y inclusivo y aprovechando las oportunidades que conlleva el sector minero, particularmente lo relacionado con la acción climática. Las industrias extractivas desempeñan un papel estratégico en el desarrollo social, ambiental y económico de los países de América Latina y el Caribe. Nuestra región es la principal fuente mundial de metales y la cuarta más importante de hidrocarburos en el mundo. Y en ese sentido, el BID, como venía diciendo, viene apoyando a los países en algunas áreas en particular que me gustaría enumerar. La primera es fortalecer el diseño y la implementación de los marcos y arreglos institucionales de las industrias extractivas en la región. La segunda es promover el desarrollo de instituciones y políticas públicas sostenibles e inclusivas que mitiguen los riesgos socioambientales, generen oportunidades para todos y promuevan la diversificación económica. Otra es promover un fortalecimiento institucional que facilite la transición hacia economías bajas en carbono y la identificación de nuevas oportunidades para el sector. También fomentar el desarrollo de instituciones fiscales que permitan gestionar la volatilidad de los ingresos e incrementar la progresividad de los instrumentos fiscales. Y finalmente, promover la transparencia y la integridad de las industrias extractivas. Tanto en Perú como en la región hemos acompañado importantes procesos de reflexión y diálogo en torno a la gobernanza y visión minera de los países, tanto a nivel nacional como subnacional. Especial mención tenemos en Chile y Argentina, y en el caso de Perú tuvimos unas actividades que derivaron en la Visión Minera 2030, que hasta la fecha ha llevado a procesos de consenso en diferentes actores en Moquegua y Cajamarca.
Estos procesos involucran la participación transparente, informada y propositiva de la sociedad civil, empresas y gobiernos para la definición de prioridades y acciones estratégicas que apalanquen la capacidad de la minería de propulsar el desarrollo sostenible de las regiones. El BID ha tomado liderazgo regional en procesos de facilitación estratégica, respaldando técnicamente de alto nivel y también movilizando recursos para este propósito. También es oportuno repasar los avances de los países en trabajos conjuntos con el banco, que hemos logrado progresos notables en las rutas tecnológicas para proveedores mineros y sus centros de pilotaje, innovación y digitalización. Y también, como obviamente son condiciones habilitantes para captar inversiones, y también el reconocimiento de la importancia del agua en la cadena de valor de la minería y el fortalecimiento de las capacidades subregionales. En esta misma línea también me gustaría mencionar el apoyo del banco en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero vía el respaldo de políticas ambientales, y esto con el propósito de contar con un sector minero energético que capitalice sosteniblemente el aumento de la demanda de minerales para la descarbonización, siendo nuestros países productores de cobre, litio, manganeso, plomo y zinc, los cuales forman parte de las tecnologías relacionadas con la descarbonización, como vehículos eléctricos, energías renovables, sistemas eléctricos y tecnologías de captura y almacenamiento. Y finalmente, solamente destacar también mucho del trabajo que estamos haciendo en la parte de transparencia. Y en ese sentido venimos trabajando con gobiernos nacionales y subnacionales en crear herramientas digitales y de reporte y de monitoreo que de alguna manera hagan un match o supervisión sobre las inversiones mineras y sobre todo la relación que existe entre la renta minera y los proyectos de desarrollo de inversión pública. Esas son las áreas en las que el banco ha estado trabajando, son algunas de las áreas que vamos a estar conversando hoy en este panel, que tiene que ver con justamente transparencia y la manera de cómo hacer una visión compartida de la minería. Así que muchas gracias, espero que puedan disfrutar del panel. Gracias, muchas gracias. Aplausos para Tomás Bermúdez. Si bien este evento, y no es nada nuevo decirlo, es un evento realmente internacional, en particular esta sesión es más internacional aún porque tenemos gente de Venezuela, como quien acaba de hablar, Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Brasil, etc. Así que vamos a escucharlos con mucha atención. Me toca invitar a Jennifer Pike, por favor, que se acerque al estrado para dirigirnos algunas palabras. Jennifer es directora de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Gobernabilidad de USAID Perú. Antes de llegar a nuestro país el 2020, se desempeñó en Afganistán como directora de la Oficina de Democracia y Gobernanza. Antes de eso sirvió en Sudán del Sur, Colombia, Afganistán y Moldavia. Se unió a USAID en el 2011 y es graduada de la Universidad Estatal de Luisiana en Baton Rouge, LA, donde nació. Con ustedes, Jennifer Pike, representando a USAID. Gracias. What a crowd. Hi. Buenas. Qué gran público. Hoy con ustedes. Señor Jaime Chávez Riva, viceministro de Minas. Señor Abraham Chajuan, presidente del Instituto Peruano de Ingenieros de Minas. Señor Tomás Bermúdez, gerente general para la región andina y representante del Perú Banco Interamericano de Desarrollo. Señores y señoras, muchas gracias a los organizadores del PeruMin por invitarme a participar en este evento. El título de esta mesa redonda inspira importantes reflexiones. ¿Cómo lograr una visión para una minera sostenible? Seguramente hay muchas respuestas. Hay una relación directa entre minería y desarrollo sostenible. La tendencia mundial es generar una minería inteligente que contribuya con un futuro bajo en carbono y con estrategias efectivas para luchar contra el cambio climático. El gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración del presidente Biden, está comprometido en apoyar la extracción y el procesamiento responsable de minerales y metales para minimizar las huellas sociales, ambientales y climáticas.
Una muestra de este compromiso es la orden ejecutiva para catalizar la economía de energía limpia de los Estados Unidos, aprobada en diciembre de 2021 y que se encuentra en plena ejecución. El presidente Biden elogió a la industria privada por su compromiso para impulsar una minería sostenible y enfatizó que las nuevas minas deben beneficiar a las comunidades y no dañar el medio ambiente. Desde USAID estamos contribuyendo con el Estado peruano en varias iniciativas para mitigar los efectos de cambio climático y generar desarrollo sostenible e inclusivo. Trabajamos promoviendo el Haití, combatiendo los crímenes ambientales, generando seguridad hídrica, la sostenibilidad de bosques, entre otros temas. El Perú es un país minero y este sector aporta alrededor del 15% del PBI, por eso la importancia de la industria aquí presente esté conversando y analizando estrategias para promover la gobernanza eficiente y responsable del sector minero. Un mecanismo que contribuye a este propósito es la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, HATI. HATI es un estándar mundial para la buena gobernanza de los recursos de petróleo, gas y minerales, y los estándares de transparencia económica, social y ambiental requeridos por esta iniciativa contribuyen con la visión de una minería sostenible. USAID ha acompañado desde un inicio a Perú en implementar el HATI y desde el año 2005 está calificando como un país cumplidor del HATI, siendo pionero en el mundo en crear comisiones regionales HATI. Conocemos la suspensión temporal de Perú de la iniciativa HATI y estamos seguros que Perú cumplirá con sus compromisos para revertir esta situación. Queremos reiterar ante ustedes nuestro compromiso de seguir apoyando a los esfuerzos del Estado peruano, de la Comisión Multisectorial HATI, para asegurar que Perú continúe siendo líder en la iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas a nivel regional y global. Como agencia donante tenemos la misión de luchar contra la pobreza en el mundo y la promoción de la igualdad de oportunidades para todas las personas. USAID está comprometido con el HATI porque somos conscientes que gran parte de la economía de Perú se basa en el sector extractivo minero. Este es un pilar para el desarrollo del país y asegura los ingresos de miles de familias que desean salir de la pobreza. Estos temas son parte central de la agenda que desarrollamos en común con el gobierno del Perú, con el sector privado y con la sociedad civil. Los felicito por incluirnos en una conversación de negocios. Los felicito por incluirlos en una conversación de negocios, dada su importancia para generar valor común y beneficios compartidos generados por una minería sostenible, inteligente y responsable. Muchas gracias. Muchas gracias a Jennifer Pike de USAID. Todos están respetando sus tiempos, lo cual nos va a permitir hacer esta hora 10 minutos de manera puntual. Este evento, como dije al principio, está organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y por lo tanto no podía estar ausente para estas palabras de apertura el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Abraham Chaguán. Abraham, no tenemos media hora para leer todo tu currículum, pero voy a hacer un resumen.
Abraham Chaguán es ingeniero metalúrgico egresado de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Ojo, eso es primicia, creo. Tiene una maestría en metalurgia de la Universidad Politécnica de Madrid y es egresado del programa de la alta dirección de la Universidad de Piura. También tiene estudios de doctorado en administración, finanzas y negocios internacionales por la Universidad Politécnica de Cataluña. Abraham Chaguán inició su carrera profesional en Sauder Perú Copper Corporation y desde el 2020 es director de operaciones Sudamérica en Glencore. Del 2010 al 2020 fue presidente y gerente general de compañía minera Antamina. En 2012, Abraham Chaguán fue nombrado Mejor Ejecutivo del Año por la revista Latin Finances y como uno de los 3 mejores peruanos por Harvard Business Review. Del 2010 al 2020 fue presidente y gerente general de compañía minera, ya lo dije, y desde el 2020 es director de operaciones de Glencore, que también lo dije. Con ustedes, Abraham Chaguán. Muchas gracias por cederme la palabra y poderlo saludar nuevamente. Voy a tomar menos de 5 minutos, Oscar. Quisiera referirme a un par de expresiones, agradecerles primero las palabras vertidas y creo que lo que dijo Tomás, ¿no? El gran objetivo del evento es consolidar no solamente a la industria minera, sino a todos los actores. ¿Qué tecnología estamos aplicando? Porque estamos tan preocupados del proceso de cambio energético, el cómo implementamos las mejores prácticas, el cómo discutimos y hacemos que esos beneficios que vienen del sector, de nuestra industria, se conviertan realmente en beneficio para la población. Entonces, es esta plataforma la que hemos creado y estamos impulsando agresivamente para poder llegar a los mejores acuerdos vía el diálogo y la concertación, ¿no? Quiero expresar mi agradecimiento al Banco Interamericano de Desarrollo a través de Tomás, su gerente general para la región andina y representante país, y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID Perú, a través de su directora Jean Thomas, que me ha impresionado realmente con su experiencia en distintos países del mundo. El aporte de ambas organizaciones es de suma importancia para el objetivo que perseguimos hoy, de implementar una visión compartida para el desarrollo de una minería sostenible, responsable y que genere desarrollo para nuestro país, como lo viene haciendo, ¿no? Lo he repetido varias veces, realmente la minería es el motor de la economía peruana. Gracias a su respaldo institucional podemos promover mejores prácticas sectoriales, contando con evidencia técnica, soporte académico, alianzas institucionales e incluso financiamiento para el desarrollo de programas de enfoque social que contribuyen al desarrollo de nuestro país. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú también contribuye activamente en esa visión de desarrollo para la minería. Precisamente en este Perumín 35 es parte de estos esfuerzos por generar espacios de diálogo y concertación que reúne a diversos actores involucrados con el desarrollo del país. Y a ellos se suman todos los esfuerzos que despliega nuestra institución para fomentar el conocimiento de la minería peruana, de la industria, promover la capacitación de profesionales de todas las carreras, de todas las profesiones que interactúan en nuestras operaciones. Y además, trabajar activamente para que el beneficio que generamos se traduzca también en una mejora de la calidad de vida de todos los peruanos. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias por estar aquí y los invito a participar activamente del siguiente conversatorio. Gracias. Gracias, Abraham. Gracias. Bien, vamos a empezar entonces los 2 ejes temáticos. Voy a ir presentando a los panelistas y a los moderadores de cada eje. Le pido que a medida que vaya explicando las reseñas se vayan colocando en su sitio. En principio, déjenme presentarles para el primer eje temático, que es, cuyo título es Avances en la institucionalidad minera regional, la transparencia y la participación ciudadana, un tema muy importante. El moderador será Francisco París del BIT y mientras leo su reseña le pido a Francisco que vaya instalándose en el extremo de la silla. Muchas gracias. Francisco París es el director para América Latina y el Caribe del Secretariado Internacional de EITI, la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas. Francisco además es doctor
de la London School of Economics y antes trabajó en el sector público y privado en Venezuela. Él va a dirigir y moderar este panel y voy anunciando a cada uno de los invitados. En principio está Enzo Araya, es subsecretario de Política, a quien le pido se vaya instalando, por favor. Enzo Araya es subsecretario de Política Minera del Ministerio de Economía de Argentina. Es contador público nacional de la Universidad Católica de Salta, con presencia académica en jornadas universitarias en Administración de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Córdoba. Su carrera académica se vincula al estudio de sectores productivos regionales. En el Ejecutivo Provincial se desempeñó como director de Administración y Compras de la Asesoría General de Gobierno y como director de Promoción y Responsabilidad Social Minera. A nivel nacional fue jefe de gabinete de la Secretaría de Minería de la Nación, lugar donde actualmente ocupa el cargo de subsecretario de Política Minera de la Secretaría de Minería de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía. Bienvenido, Enzo, a nuestro país y a Perumín. Le sigue e invito, por favor, gracias, invito a Gonzalo Fernández. Gonzalo Fernández es director de Transparencia e Información Minera del Ministerio de Economía, también de la República de Argentina. Gonzalo es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, es máster en Estadística por la Universidad Nacional 3 de Febrero. Ahora me toca invitar al estrado a Cintia Rodríguez. Cintia Rodríguez, de Ecuador, es subsecretaria de Minería Industrial del Ministerio de Energía y Minas de Ecuador. Ingeniera geóloga con 12 años de experiencia en el sector público y privado en minería y agua. Temas sensibles, ocupando cargos de decisión dentro del sector público como subsecretaria de Minería Industrial, directora de Explotación, subsecretaria de Minas Regional de la zona centro-sur del Ministerio de Minería y ex coordinadora técnica en la Agencia de Regulación y Control de Agua. Especialista finalmente en el manejo de recursos hídricos, tiene estudios realizados en la Universidad de Wuhan, República Popular China. Finalmente, Cintia es egresada de la Maestría de Gerencia de Proyectos Mineros y diplomados en Estimación de Recursos Mineros e Hidrogeología de Minera Avanzada. Bienvenida a nuestro país, Cintia Rodríguez. Y bueno, tenía que estar presente Perú y por supuesto tenemos aquí nada menos que a don Jaime Chávez Riva, viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas del Perú, a quien también le pido tomar su lugar. Jaime Chávez Riva es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 30 años de experiencia profesional en el sector minero y en la administración pública. Ha asesorado al despacho ministerial del Ministerio de Energía y Minas y al despacho viceministerial de Minas. Previamente ha ocupado la presidencia del Consejo Directivo del Instituto Geológico Minero Metalúrgico, INGEMET, y la jefatura del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero, INAC. A su vez, se desempeñó también como director de normativa de la Dirección General de Minería y tuvo a su cargo diversas direcciones del Registro Público de Minería entre el 94 y el 98. Les pido un fuerte aplauso para todo el panel. Gracias y dejo, por supuesto, en el uso de la palabra al director que durante 25 minutos va a dirigir este primer eje temático, al señor Francisco París de El BIT. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a los organizadores y encantado de estar aquí con los compañeros panelistas. La sostenibilidad, obviamente, uno de los factores primordiales es la institucionalidad. Y de lo que estamos tratando hoy, en este momento de alinear, son la institucionalidad, la transparencia y luego la participación ciudadana. Si me permiten, solamente para ponernos de acuerdo qué entendemos por institucionalidad a los fines de esta conversación, son las reglas de juego claras, fiscales, ambientales, etcétera, pero su cumplimiento, que es muy importante y que es otra historia. Pero también la relación de la formalidad, la relación entre formalidad e informalidad en el sector, que todo aterriza en una cosa que se denomina y que todos entendemos que es la licencia para operar. Tenemos este despliegue, como decía Tomás, el Disney World de la minería aquí, con maquinaria, todo eso, la tecnología, todo eso, pero al final, si no
ustedes lo saben mejor que yo, si la licencia para operar no es adecuada, pues se enfrenta a varios obstáculos. ¿Cómo estamos en América Latina? Yo diría que empecemos por la institucionalidad. Estamos con un buen aprobado, yo diría yo, porque leyes, reglamentos están a la altura de todos los estándares globales. Nosotros, de eso no nos falta. Sin embargo, el cumplimiento en la puesta en práctica pues ya enfrenta otros retos que tienen que ver con las capacidades burocráticas, las capacidades y a veces la complejidad de los entramados legales son difíciles y no ayuda si no hay capacidad adecuada en el Estado para hacerlo cumplir, pues ahí hay un freno. Por supuesto, corrupción que siempre afecta el cumplimiento de la ley. Luego, todavía hay bastante informalidad en la región, que Perú no tiene los mismos problemas del vecino Colombia o el mismo Ecuador. Cintia nos podrá comentar, donde todavía hay minería ilegal, minería informal que afecta. Así que por ahí estamos. Pero tal vez la prueba, como les decía, de ese aprobado en la institucionalidad es que la licencia para operar todavía es un constante reto. Pero en transparencia hay mejores noticias. Como herramienta para lograr el sostener esa institucionalidad, ha habido un recorrido muy importante en Latinoamérica para hacer mucho más transparente la gestión del Estado y la gestión que tiene que ver con las funciones extractivas. Perú, como decía Jennifer, está pionero del EITI. Desde hace 15 años está implementando este estándar de transparencia EITI, que no les tengo que dar más detalle porque Jennifer ya nos hizo la presentación. Perú desde hace 15 años está arrojando información desde los pagos fiscales, lo que alimenta los cánones, la distribución, todo. Pero ese camino en la región y globalmente mucho tiene que ver, pues obviamente con el rol que ha jugado el EITI regionalmente en Latinoamérica, pero mundial, ha llevado la transparencia como la expectativa. La transparencia es la expectativa. Los contratos tienen que ser públicos y, por ejemplo, temas como los beneficiarios finales que están detrás de todas las operaciones tienen que ser públicos y hacia ahí va. Es una cuestión del tiempo. Sin embargo, todavía falta que la información sea tal vez a veces mucho más oportuna. Y ese es un reto que tenemos en el EITI global y en el EITI regional y en el EITI en Perú. La información a veces no está tan al día como debe ser. Y debe ser más amigable, debe ser más comprensible y más comparable. Porque también un poco el tema de la rendición de cuentas y de la gobernabilidad pasa a veces por hacer comparaciones que tienen que ser hechas adecuadamente. Y tal vez el peor del Estado de estas tres componentes, institucionalidad, transparencia y participación ciudadana, es la participación ciudadana. Todavía falta ese esfuerzo que les digo de transparencia que ha sido importante en los últimos 15 años en toda la región, en Perú, sin duda, no se acompaña con que la ciudadanía use la información, la digiera y sirva para su vigilancia ciudadana y para darse por el entendido de esa que llamamos la licencia para operar. Bueno, ahora creo que queremos oír de este distinguido panel y voy a dar una ronda de comentarios sobre algunos puntos que para recrear y un poco ayudarles. Sí, empiezo por orden alfabético con los colegas de Argentina. Creo que Gonzalo está aquí alineado para respondernos y compartirnos. Argentina tiene una particularidad que es un Estado federal donde las provincias tienen gran potestad, sobre todo la institucionalidad que afecta la actividad extractiva, la actividad minera y petrolera. Entonces, en medio de esa característica que es muy de ustedes, ¿cómo ustedes ven desde el gobierno central, del gobierno de la nación,
gobierno federal, cómo sostener esa institucionalidad, cómo fomentarla, cómo garantizarla transversalmente. Y me permito que sé que tú, Gonzalo, has estado detrás de un esfuerzo de transparencia. Aquí la tecnología tiene que ser al servicio de todo esto. En Argentina acaban de lanzar un sistema que tuvo bastantes años en su elaboración, en su conceptualización, que se llama el CIACAM, que recoge mucha información al día desde del gobierno federal, alimentado por las provincias y por todos los componentes. Si nos puedes compartir un poco cómo esta parte de la institucionalidad transversal y cómo usar estas herramientas como el CIACAM y que no repitan muchos errores que en muchas plataformas como el ATS que no se usan y quedan un poco a veces obsoletas. Sí, perfecto. Gracias, Francisco. Gracias, compañeros y compañeras de panel. Y antes de responder, quiero empezar confesando que estoy sorprendido con el tamaño de la feria. La verdad es un evento multitudinario. Cuando nos comentaba, también aprovecho para agradecer al BID y a Perumín y a Oscar, que está por acá cerca. Es impactante, ¿no? Uno tiene eventos mineros en Argentina, pero este es un evento, es mi primer evento en Perú minero, y entiende por qué tiene 35 años, ¿no? Hay una constancia de la minería en Perú que está reflejada acá. O sea, este evento creo que refleja el desempeño minero de Perú y nada, felicitaciones a todos y todas por eso. Ahora sí, volviendo un poco a la pregunta de Francisco, que es en realidad el motivo de mi intervención. Argentina es un país federal, está dividido en provincias, tiene gobiernos, obviamente el gobierno ejecutivo nacional, ejecutivo provincial y ejecutivos municipales. Por ahí la mayor relevancia del sistema político está en esas tres instancias. Pero la mayor particularidad, y creo que lo que es no más difícil de explicar, pero sí más difícil de entender para quienes por ahí no tienen la trayectoria en el país, no solo en industrias extractivas, sino también en análisis políticos, ¿no? Yo soy politólogo, tengo un sesgo ahí, perdón si se nota. Es que las provincias son las dueñas de los recursos. Es decir, la aprobación final, por decirlo de alguna forma, e inicial, ¿no? Todo el proceso tiene una parte de la Secretaría de Minería de Nación, pero se concreta y se vuelve realidad en las provincias, es decir, en los gobiernos ejecutivos provinciales. En relación a eso, hay una razón de ser y una conceptualización sobre las tareas que tiene la Secretaría de Minería de la Nación, que hoy depende del Ministerio de Economía, no siempre fue así, que es el motivo de organizar el marco normativo nacional y establecer políticas públicas que afecten e incentiven y logren y permitan lograr que Argentina tenga una mirada sustentable y con responsabilidad social. En ese sentido, lógicamente, la Secretaría de Minería de la Nación, de la cual formamos parte con ENSO, tiene, como decía antes, la obligación o la razón de ser de generar el marco general. Pero en el marco del federalismo argentino es inevitable que eso sea una ida y vuelta, una negociación, una cooperación en realidad, una relación de cooperación con las provincias. Obviamente hay provincias de mayor relevancia en términos mineros, ¿no? Porque no todas las provincias tienen producciones metalíferas o de litio, sino que eso es interesante, ¿no? Argentina tiene una fuerte relevancia, la minería no metalífera, principalmente concentrada en Buenos Aires y Córdoba. Así que todo esto, digamos, el federalismo argentino comienza a institucionalizarse en el marco minero, en la Secretaría de Minería, que articula con las provincias. Esa articulación tiene distintas instancias. Por ejemplo, el COFEMIN, el Consejo Federal de Minería, tiene un conjunto de representantes por provincias, en realidad uno por provincia, si mal recuerdo, un presidente, vicepresidente, y tiene una rutinización de reuniones donde la Secretaría de Minería comparte las políticas que piensa implementar, la visión sobre buenas prácticas, sobre transparencia, e incluso cosas mucho más chiquitas. Por ahí una de las cosas que pensaba decir hoy acá es que la gestión pública y la gestión minera en el marco del federalismo argentino tiene mucha de convivencia con las provincias. O sea, creo que algo que aportó Enzo y Fernanda Ávila, que es la Secretaría de Minería, a la Secretaría de Minería, es su experiencia de haber formado parte del Poder Ejecutivo Provincial de Catamarca, ¿no? Y eso es un cambio de esquema para la Secretaría de Minería, porque nos hizo entender, en realidad ya lo entendíamos, pero profundizar el camino de cooperar con las provincias, ¿no?
y como decía antes, hasta las cosas más chiquitas. En SIACAM, que ahora voy a conectar un poco y voy a acelerar los tiempos, es un sistema de información abierto a la comunidad sobre la actividad minera, que recomiendo. Si cualquiera de ustedes quiere conocer el estado de situación de la minería argentina, en SIACAM lo va a tener muy claro. Incluso como un poco la discusión era sobre cómo lograr licencia social, hay un pregunta frecuente, que es un librito, un documento de cerca de 60 páginas, que hace una introducción a la minería argentina. No solo los proyectos en producción, exploración o lo que sea, sino que es realmente integral. Entonces, eso es SIACAM, ¿no? Pero ahora vuelvo a lo que decía antes de las instancias de cooperación con los gobiernos subnacionales. Cuando armamos la cartera de proyectos para SIACAM, cartera de proyectos me refiero obviamente a los proyectos de la Argentina, había dos opciones, digamos. Llevar nuestro criterio como especialistas, si se quiere, en la cuestión y hacerlo público, o consensuar criterios homogéneos con las provincias. Fuimos, lógicamente, por la segunda opción. Y salió muy bien. Y hoy Argentina, el COFEMIN aprobó un acta donde la definición de cada uno de los proyectos es homogénea a nivel nacional. Mi punto con esto, y ahora voy a conectar más con SIACAM, es por ahí transmitir la idea de que la gestión minera en un país federal como Argentina, donde los recursos son las provincias, implica una cooperación entre distintas instancias de gobierno que tiene que ser rutinaria. Hasta en algo que parece una pavada, como unos criterios para una cartera de proyectos, hasta en todo. Acercar líneas de crédito para pymes, o sea, pequeñas y medianas empresas mineras en territorio, lo más chiquito hasta un evento con proveedores como los proveedores de municipios, hasta lo más grande, ¿no? Que es la política macroeconómica en un país macroeconómicamente volátil como es Argentina. Entonces, eso es la primera parte, ¿no? La institucionalización de la política minera en Argentina se logra día a día y no es cosa de corto plazo. Y ahora, cerrando un poco los tiempos y yendo hacia acá, es un desafío. El sistema de información abierto que logramos, del cual estoy muy orgulloso, es un trabajo en conjunto con el Centro de Estudios a la Producción. Creo que los buenos trabajos, como es el SIACAM, no dependen de personas, sino de equipos. Y un poco esa lógica de concepción del SIACAM, creo que nos va a permitir que nos trascienda a nosotros, ¿no? Que no sea una cosa de la dirección de transparencia, de la actual gestión de minería, sino que persista en el tiempo. Y una de las cosas que va a ayudar a eso no es solamente la gestión rutinaria de la documentación, los procesamientos de datos, sino que es un mecanismo de rendición de cuentas ante la sociedad civil. Es decir, el SIACAM permite a la sociedad civil, como dije antes, conocer el estado del sector minero en Argentina, pero también evaluarlo. Es decir, se genera una dinámica deliberativa, de deliberación sobre el sector minero que genera demandas en la sociedad, y en el gobierno y en los privados. Básicamente, para redondear un poco los conceptos, el SIACAM es parte de un sistema institucional que depende de relaciones de cooperación que tienen que fomentarse y no de individuos que hoy estamos en la gestión y mañana no. Básicamente, confío en que la sociedad civil va a entender el SIACAM como una herramienta de rendición de cuentas y que va a lograr trascendernos por ese motivo. Un poquito para cerrar. Gracias, Gonzalo. Y obviamente es muy importante que estas plataformas no sean un instrumento, sino eso, que sea una garantía de la continuidad y de la institucionalidad. Cintia, Ecuador es el país, uno de los últimos que se ha adherido a implementar el estándar 80. Ecuador enfrenta muchos de los retos que hay en la región, de sentimiento antiminero, que siempre afecta, obviamente, el desarrollo del potencial. ¿Cómo están viendo ustedes en el ministerio, pues, y en el gobierno, el uso de herramientas como el EITI, pero en general de la participación ciudadana, pública, para contrarrestar y ayudar a superar esa oposición? Gracias, Francisco. Primero que nada, buenos días con todos los presentes. Sí, básicamente necesito trasladar el tema de
¿Qué necesita el Estado, obviamente, para poder incentivar la participación ciudadana y tener una respuesta favorable, ¿no? Que eso es lo que realmente necesitamos. Y básicamente el Estado ecuatoriano ha estado trabajando en varios ejes. Estos ejes han sido en la parte ambiental, en la parte social, en temas de seguridad, también en el tema normativo, en el tema comunicacional y en el tema educativo. En el tema ambiental, por primera vez, y lo digo por primera vez con convicción, porque hemos tenido justamente una unión muy buena con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que representa justamente la autoridad ambiental en mi país, y hemos trabajado en una estrategia ambiental, la misma que está permitiendo consolidar y generar una política pública para la minería. Básicamente tenemos unos elementos muy buenos que lo estamos apalancando. Por primera vez vamos a tener también una gestión integral de recurso hídrico para el sector minero, y básicamente son hitos muy importantes para la industria minera. En el tema social también estamos abordando varias actividades. Creo que todos aquí que estamos aquí presentes sabemos de que el problema no es la minería, el problema somos nosotros, los seres humanos, en realidad, de cómo entender obviamente todo este pensamiento que tienen todas las diferentes generaciones. Anteriormente creo que existían 2 generaciones, ahora tenemos 4 o 5 generaciones, generación X, generación de los millennials, la generación de cristal. Cómo entender, sumado eso a la comunidad, a la cosmovisión en realidad, en el tema cultural, en el tema de religiosidad, el de respetar. Entonces, en realidad es básicamente un reto para la industria minera ir innovando en realidad y consolidando justamente la industria. También hemos estado trabajando en temas comunicacionales. Desde mi punto de vista y muy particular, a veces los técnicos no somos buenos para comunicar, tenemos que hacer una comunicación asertiva, no una comunicación tan fría. Tal vez entre nosotros sabemos, obviamente, que las cifras de proyectos, por ejemplo, en el caso de Ecuador tenemos un proyecto muy bueno que se está desarrollando, que es Cascabel, tenemos un CAPEX de 4.882 millones, y en realidad eso queremos comunicar, pero tal vez esta cifra muy fría no llegue o no, obviamente, permita que la comunidad en realidad entienda lo que es la industria minera. Entonces también tenemos que trabajar en esta comunicación asertiva. En el tema también educativo, en realidad dentro del Ecuador hemos sufrido bastante el tema de varias sentencias, estas sentencias que han sido dadas por jueces, en realidad, que no conocen cómo es el tema de la industria minera. Entonces, básicamente, Francisco, si tú me preguntas cómo podemos incentivar la participación ciudadana, primero el gobierno tiene que construir toda esta política pública, fortaleciendo la visión, y con ello justamente vamos a tener este tema de una opinión, de una posición favorable frente al sector minero. Muchas gracias, Cintia. Recuerdo 100% que la comunicación es clave, porque estos temas técnicos, fiscales, incluso la regulación ambiental es súper complejo, y a veces ¿cómo se la transmite a los demás de manera sencilla, de manera oportuna, sencilla, pero que no sea menos rigurosa? Viceministro, un placer estar aquí con usted. Son los veteranos de la transparencia en la industria extractiva del Perú. Perú fue sede de la Conferencia Global de Leyte en el 2016, así que podemos llamarlos presentemente los veteranos. Sin embargo, el clima político, los paneles de la democracia aquí son muy cambiantes en los últimos años, y eso le impone un reto a ustedes como funcionarios del organismo rector, que es el Ministerio de Energía y Minas, de cómo sostener esa institucionalidad, esos avances y esa excelente práctica de transparencia, de tener datos, y cómo sostenerla en medio de esos vaivenes. ¿Qué nos puedes compartir de esa experiencia? Sé que estás recién posesión del cargo, pero un poco cómo lo están viendo ustedes del gobierno. Bueno, muchas gracias. Buenos días con todos también. Gracias por estar acá. Bueno, la pregunta es cómo afrontamos el reto de mantener una institucionalidad frente a un clima tan cambiante como el que tenemos ahora acá en Perú.
efectivamente estamos en una etapa, se puede llamar cambiante, pero sin embargo no es la primera vez que en Perú estamos en una etapa cambiante, ¿no? Casualmente, ayer el ministro de Economía y hoy día el presidente del Banco Central de Reserva comentaban cómo ha habido también un cambio en la macroeconomía de este país. Hace unas décadas teníamos una inflación que llegó al 1000% anual. Hoy día mencionó el presidente del Banco Central que andaba o el panelista, el economista Waldo Mendoza, que andaba por los 30% mensual, ¿no? Teníamos en esa época, en los años 80, cero reservas en el Banco Central. Había control de cambios, ¿no? Nadie podía tener dólares, había escasez, había especulación, etcétera, ¿no? Y eso ha cambiado. Ahora tenemos, como también han mencionado estas personas, el presidente del Banco Central y el ministro de Economía, tenemos una economía, una macroeconomía muy buena, la mejor en Latinoamérica o una de las mejores, connotada en el mundo, donde hay indicadores que permiten establecer a Perú como una economía estable desde el punto de vista macroeconómico. Eso fue un cambio, ¿no? Entonces, ahora también estamos en una época cambiante. Ok, ¿qué tenemos? Tenemos inestabilidad política, quizás inseguridad política, tenemos un poco de conflictividad a nivel de la actividad extractiva minera, y el reto es cómo conservar la institucionalidad dentro de este clima cambiante. Pues la única forma es aprovechar la dinámica del cambio, precisamente, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es usar estas lecciones que se van aprendiendo, ¿no? Y formular algunas medidas necesarias. Dentro de este aspecto, este eje temático 1, aparte de la institucionalidad, tenemos también la transparencia, como dijo el moderador. El Perú es pionero en este tema de Leiti, fuimos uno de los primeros en Latinoamérica, y también la participación ciudadana. La institucionalidad, conservar la institucionalidad requiere dos cosas, de acuerdo al esquema que se nos ha planteado. El avance en la formalidad de las instituciones y de los actores, y tener las normas adecuadas. En Perú tenemos las normas adecuadas. Sin embargo, no son aplicables a todos los rincones del país. Alguien dijo una vez que tenemos normas tipo Suiza, es decir, muy buenas, ¿no? Inclusive en materia ambiental fuimos los primeros en tener normatividad ambiental, nos escribimos a Leiti temprano, etc. Sin embargo, hay normas que no llegan o no son aplicables o sencillamente no producen el efecto querido en ciertos aspectos. Entonces, la tarea es ajustar esas normas, ajustarlas a las lecciones aprendidas y ajustarlas, por ejemplo, al nivel de conflictividad que hay en la industria minera, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, una ley de canon impulsada en su momento por la propia industria, por el Congreso, en el año 2001, que se creyó que sería la solución, porque se consagraba o se implementaba el mandato de la Constitución de que los beneficios de la actividad extractiva regresaran a los lugares donde se produce esa extracción. Sin embargo, vemos que hay problemas como falta de capacidad ejecutora, ¿no? Es ahí donde Leiti, ¿no? y podría, buscando adaptarse a las realidades nacionales, podría ayudar a que en Perú se ejecuten esos fondos que llegan a las regiones y que no se pueden gastar, ya sea porque se formulan mal los planes o porque no hay sencillamente capacidad ejecutora o administrativa. La transparencia en el sistema de ingresos y pagos del Estado
en nuestros países, en los que ya tenemos un aprobado, por lo menos en el EITI, debería ir un poco más allá y gestionar que no solamente hay una razonabilidad contable, sino también asegurar que estos ingresos se gasten como es debido, ¿no? Esa es una tarea pendiente que tenemos en relación a lo que es el sistema de transparencia, que ya lo tenemos transparente, pero esa transparencia nos arroja que no se pueden ejecutar los dineros y están en los bancos y las regiones siguen empobrecidas. Entonces tenemos una meta y seguramente con el apoyo del EITI vamos a poder avanzar en ese tema. En general, respecto de qué hacer con este tema de mantener la institucionalidad dentro de un clima cambiante, repito, nuestra meta y nuestro reto es usar esta dinámica del cambio, aprender de las lecciones, ajustar las normas y poner al país en un grado más elevado de institucionalidad desde el punto de vista de la formalidad, que es un tema bastante aparte en nuestro país con la formalidad e informalidad minera, que tenemos para conversar ahora sobre el tema, y también en el ajuste de las normas. Bueno, eso es todo lo que te podría decir por ahora. Muchas gracias, Jaime. Creo que todos coincidimos en que el reto para ustedes es difícil porque, como dice, tienes las normas, tienes todo, pero hacerlo cumplir en ambiente cambiante, en alta conflictividad, es siempre pues, un reto. Pero muchas gracias. No le robamos un minutito al panel de Alexandra, pero ya te dejamos la batuta, Oscar. Gracias a Francisco. Un fuerte aplauso para Francisco, que ha dirigido este panel. Francisco París. Les recuerdo que Francisco París es el director para América Latina y Caribe del Secretariado Internacional del EITI, la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas, una iniciativa que el Perú acogió desde el principio, fue líder y que al escuchar al viceministro entendemos que vamos a retomar con fuerza. Joseph Joubert tenía una frase que decía: es mejor debatir una cuestión sin llegar a concluirla que llegar a una conclusión sin debatirla. Y eso es el alma, es la esencia de este tipo de paneles. Obviamente en 20 minutos, en media hora, en una hora no se puede solucionar todo, pero hay que debatir para llegar a conclusiones. Me toca ahora para invitar a que pase adelante a la que será la moderadora del segundo eje temático. Vamos a mantener a nuestros invitados aquí presentes de Argentina, Ecuador y por supuesto de Perú, pero tenemos nueva moderadora. El tema es desafíos socioambientales mineros en el contexto de la transición energética. Hay un dato, ¿no? Estados Unidos va a pasar en los próximos 10 años de importar 57% de cobre a 67%. Dicen que eso es moderado, que eso no va a pasar en 10 años sino en 5. Y esto tiene una razón, se llama transición energética. Por eso es tan pertinente este panel. La moderadora del mismo es la doctora Alejandra Huaquetá. Es socia senior en desempeño social y sostenibilidad corporativa de la empresa ERM, la empresa más grande a nivel global trabajando en asuntos sociales, ambientales y relacionados con la transición energética. Antes de unirse a ERM, la doctora Huaquetá trabajó directamente en empresas mineras globales y fue miembro del primer grupo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Dejo con ustedes en la conducción de este segundo y último bloque, eje temático desafíos socioambientales mineros en el contexto de la transición energética, a la doctora Alejandra Huaquetá. Gracias, Oscar, y gracias al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú por esta invitación. Un placer estar con todos los ponentes del día de hoy y con los panelistas que tengo aquí a mi derecha. Brevemente les cuento quiénes somos en ERM, Environmental Resources Management. Somos aproximadamente 7,000 personas en 40 países que prestamos una amplia gama de servicios ambientales, salud y seguridad en el trabajo, de manejo de riesgo social, riesgo político y debida diligencia en derechos humanos y de cambio climático. Nuestros clientes incluyen entidades financieras e inversionistas en minería, empresas globales mineras, proyectos mineros en el terreno, así como empresas de energía, incluyendo nuevas renovables, que suplen a las mineras. Más recientemente hemos empezado a prestarle servicios a empresas que están en la cadena de valor de las baterías y de la electrificación de vehículos, es decir, trabajamos con las mineras, sus proveedores y sus clientes. Ahora, este segmento es sobre los desafíos socioambientales de la transición energética para América Latina.
Y en este segmento quiero invitar a ustedes, a los panelistas, a que compartan con el público cuáles son 2 o 3 retos principales socioambientales asociados con la minería en el marco de la transición energética en sus países. 2 retos, 2 oportunidades. Y quiero que los piensen para los gobiernos, para las empresas y para las comunidades también. Mientras piensan en la respuesta a mi pregunta, entonces yo les voy a contar qué hemos estado pensando desde RM en ese tema. Ahora, la transición energética no está sucediendo en el vacío, pues lo obvio. Antes de que todos nos volcáramos hacia la aceleración de la descarbonización, ya habíamos entrado en la 4ª revolución industrial, en un relevo de la distribución de poder geopolítico internacional, marcado por el ascenso de China como potencia. Encima de eso sucedió la pandemia, la cual acentuó las disparidades socioeconómicas y el descontento social. Ahora, estas dinámicas son el telón de fondo de la transición energética y la moldean. Déjenme les doy un ejemplo muy concreto que le pega a América Latina de manera directa. Europa ha introducido un gran plan verde para evitar que la importación de materias primas y de bienes asociados, para evitar que la importación de materias primas y que haya bienes asociados a la esclavitud moderna, a la violación de derechos humanos y a la generación de gases tipo invernadero. Esa es su respuesta al cambio geopolítico, si quieren. Es lo que esa región está diciendo. Esta es la manera occidental y justa del mercado. Y esa es su posición frente a ese cambio geopolítico al cual me estaba refiriendo. Ahora, Europa no permitirá que cobre, níquel, litio o bauxita en sus autos o en sus computadores hubieran sido producidos de manera irresponsable. Va a pedir como condición que sean producidos de manera responsable con las comunidades y con el medio ambiente. Entonces ahí hay un requisito muy directo y las empresas y los gobiernos tendrán que presentar información para sustentar esto. Ahora, encima de esto, en el mundo minero hubo eventos en los últimos años que realmente sacudieron a la industria. La tragedia de Brumadinho en Brasil y la destrucción de cuevas prehistóricas de Juukan Gorge de alto significado cultural para los australianos. Esto ha puesto a los derechos humanos al lado de la reducción de gases tipo invernadero como una prioridad y ha empujado a que las minas reporten con mayor transparencia lo que de verdad están haciendo en materia de sostenibilidad. Entonces, ¿qué oportunidades concretas veo yo para la minería? Ahora, en lo ambiental, a pesar de la caída de los mercados, hay capital para la transición. Dinero hay. Este puede y debe usarse para la modernización y la transformación de las operaciones mineras. Las empresas más avanzadas están calculando líneas base de producción de gases tipo invernadero y poniendo metas de reducción. Están disminuyendo o suprimiendo el uso de diésel y gasolina e introduciendo vehículos eléctricos en las operaciones. Están cambiando los contratos con las empresas que proveen energía para asegurarse de que haya más renovables en la matriz. Están introduciendo procesos que usen menos agua o que la reciclen y que se están fijando más en el cuidado integral de las cuencas hídricas. Las empresas están reprocesando relaves para encontrar minerales críticos sin tener que aumentar su huella minera. Entonces, la oportunidad para los gobiernos es utilizar el interés de las casas matrices y de los mercados de capital para que las operaciones mineras apalanquen la modernización y mejores resultados socioambientales. De ahí la expresión del Banco Mundial Climate Smart Mining, minería inteligente en materia climática, por ejemplo. En lo social, el boom puede traer dinero para el desarrollo. En lugar de pequeña filantropía, las empresas pueden hacer alianzas con el Estado y las instituciones educativas para la recalificación masiva de la fuerza laboral,
para que ésta haga un salto cualitativo, se digitalice y aprenda nuevas destrezas asociadas con energías renovables y el cuidado del medio ambiente. Las empresas pueden convertirse en catalizadores de transformaciones y tecnificación de los trabajadores en la cadena de suministro local. Ese puede ser parte del nuevo contrato social, ese puede ser el nuevo legado del futuro de las empresas y de los estados para las comunidades para los siguientes 30, 50 años. Ahora, los retos. Para mí, el más grande es la aceptación social de las comunidades, realmente. En algunos lugares hay oportunismo por parte de las comunidades. En otros lugares, las comunidades rechazan los proyectos porque no se las consulta. Y ahora, porque no se las consulta al comienzo y durante las operaciones. No se les hace partícipe de los planes de manejo socioambientales o rechazan porque no les llegan los beneficios tangibles esperados. Jaime, usted mencionaba eso en el panel anterior. Bien sea en forma de oportunidades laborales, mejores salarios, acceso a luz, agua, carreteras, educación, salud, etc. Me pregunto si no podemos promover diferentes tipos de alianzas público-privadas para que los impuestos realmente se traduzcan en desarrollo a nivel local. El otro gran reto es que las agencias públicas encargadas de gestionar los permisos, los licenciamientos y de monitorear a las minas no están dando abasto. Los proyectos mineros tienen que aprobarse más ágilmente si queremos alcanzar las metas de transición energética. Y deben al mismo tiempo tener la aceptación social. O sea que debemos lograr esas dos metas al mismo tiempo, ágilmente, pero con aceptación social. Difícil. Y, por supuesto, está la dificultad de estimar y entender los impactos acumulados en las regiones cuando hay boom en ciertas regiones. No, las agencias mineras no están hechas necesariamente para entender esos impactos acumulativos y las empresas no necesariamente se hablan las unas con las otras para entender eso. Y después está el acceso a datos e información fiable sobre el desempeño. Entonces, espero que esa introducción les hubiera dado un poquito de tiempo para pensar los dos retos y las dos oportunidades en sus países con la transición energética. Y quisiera empezar con Cintia, empezamos con las mujeres. Qué bueno tener mujeres en minería. Bienvenida, arranquemos contigo. Bueno, un gusto, Alexandra. Sí, básicamente, bueno, me preguntas retos socioambientales, pero nuestro reto en el Ecuador realmente es la poca exploración. No es un reto socioambiental, pero es un reto importante de indicarlo en este momento, porque solo en el Ecuador se tiene una investigación del 8% y eso en realidad a nosotros como industria dentro del Ecuador un poco ha limitado en el sector del gobierno del Estado para proponer, obviamente sin información no podemos realmente tener la certeza de cuánto potencial minero hay en el país. Entonces el principal reto es justamente eso, el de la inversión, el de que vengan empresas serias que quieran invertir de manera responsable, ambientalmente, socialmente, y que nosotros como país nos podamos nutrir de ese levantamiento de la información. Y los otros dos retos que vienen por cascada es el tema de la tecnología, la innovación y el tener personal capacitado dentro de nuestro país, obviamente para el desarrollo y para enfrentar justamente el tema de esta búsqueda de estos minerales críticos para la transición energética. Básicamente te puedo comentar, Alexandra, en un caso particular, yo seguí una maestría en mi país en el tema de gerencia de proyectos mineros y realmente dentro de ver la academia como tal, no existía el personal que pueda capacitarnos en el tema básico de los métodos de explotación, de cielo abierto, de subterránea, de temas de negociación y básicamente tuvimos que recurrir a personal peruano, chileno, canadiense en realidad y ahí
pude en realidad observar este diagnóstico que nos da de que nuestro país en realidad necesita fortalecer este tema. Es un país que recién estamos naciendo, estamos iniciando, tenemos 2 proyectos en desarrollo, pero básicamente necesitamos justamente ir construyendo. Es un reto, es una oportunidad también de aprender lo que ha sucedido en países vecinos como ustedes, en Perú, en Chile, en tomar las buenas prácticas también y aprender, ¿por qué no?, también de las equivocaciones, de lo que no tiene que cometer el país del Ecuador. Y básicamente pues las oportunidades también están ahí para los inversionistas para venir a nuestro país. Estamos trabajando fuertemente en el tema de seguridad jurídica, es lo que necesita el inversionista y por ende pues el Ecuador está abierto para nuevas inversiones y para la búsqueda de estos depósitos tan importantes y qué mejor que le vean en este momento a la industria minera como el mejor aliado de la naturaleza, en que en realidad tengamos esa coexistencia entre minería, naturaleza y ser humano. Gracias, Alexandra. Gracias, Cintia. Me encanta esa frase, la minería aliada de la naturaleza. Enzo, como eres visitante, sigues tú. Retos y oportunidades socioambientales en tu país. Hola, buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer desde la Secretaría de Minería de la Nación la invitación a participar de esta convención. La verdad que estamos muy sorprendidos y agradecidos por participar. Bueno, como sabemos, la actividad minera puede contribuir a cumplir con el proceso de cambios de matriz energética o transición energética, abandonando paulatinamente las energías fósiles, procurando generar energías a través de fuentes renovables y sustentables, desde 2 variables. Puede ser aportando los minerales y metales esenciales para generar y promover de insumos a las energías renovables, como ser el litio, el cobre, y también empleando esas energías verdes en sus procesos mineros, porque no tan solo tenemos que aportar los minerales, sino que tenemos que dar el ejemplo de cómo producirlos. Como Estado Nacional tenemos el desafío de delinear y avanzar en políticas públicas que impulsen cambios en la matriz productiva y la transformación total de la infraestructura energética, tecnológica e industrial. También tenemos un desafío muy importante que es la formación de recursos humanos y proveedores calificados. En el tema de recursos humanos empezamos a trabajar ahora en una mesa, convocamos a todas las partes, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, provincias, gremios, empresas mineras, para empezar a delinear y trabajar en un plan de formación federal para todas las provincias y las zonas de influencia. Con el tema de proveedores, desde la Secretaría de Minería impulsamos las jornadas de vinculación productivas mineras, donde las vamos realizando en las distintas provincias, a las cuales desde nuestra postura los proveedores son relevantes, ya que ayudan a construir la licencia o el consenso social que tanto necesitamos para los proyectos. Con esta jornada de vinculación productivas mineras, lo que hacemos es alcanzar y poner al alcance de los proveedores líneas de financiamiento y ANRs para que se puedan desarrollar. Esto está más que todo enfocado para las zonas de influencia en donde están los proyectos mineros. También tenemos el desafío de la sustitución de importaciones, que con esto de la Secretaría de Minería estamos trabajando con mesas técnicas y de normalización, en las cuales ayudamos y acompañamos a los proveedores para que estos puedan certificar y cumplir con todos los estándares que las empresas mineras obviamente exigen. Desde nuestra visión, los proveedores y la formación de recursos humanos son 2 actores claves para lograr la licencia social y el consenso social en las provincias. También, como sabemos, Argentina integra el triángulo de litio con Chile y Bolivia. Chile y Bolivia, y es el 4º productor de litio a nivel mundial. Para esto tenemos el desafío del desarrollo de la cadena de valor asociada al litio y avanzar más en el valor agregado en territorio. Hoy en día Argentina está exportando carbonato de litio de grado batería, lo que ya tiene un valor agregado bastante importante, pero no nos tenemos que quedar con eso y seguir trabajando para el desarrollo de la cadena de valor aguas arriba y aguas abajo en lo que es la producción del litio. Por otra parte, las empresas mineras tienen el desafío de sentar los criterios sociales, ambientales, de gobernanza y corporativos.
que acompañen y favorezcan el proceso hacia la descarbonización y una minería sostenible e inclusiva. Como oportunidades, el Estado Nacional está trabajando en promover incentivos para impulsar en Argentina la utilización de tecnologías de menor impacto ambiental para la movilidad, que será de gran ayuda y estímulo para lograrlo. Una medida concreta es lo que está pasando ahora, que hay media sanción de la Ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz, que contempla beneficios fiscales y declara sector estratégico a la producción autopartista. Uno de los objetivos que tiene esta ley es la electromovilidad, para impulsar la producción y comercialización de vehículos híbridos y eléctricos, entre otros. Por otras partes, las autoridades provinciales están solicitando en la aprobación de la Declaración de Impactos Ambiental la incorporación de energías alternativas en sus procesos productivos. Esto para hacerlo más amigable, obviamente, con el ambiente. En otras palabras, la minería argentina tiene mucho por aportar a las cadenas de valor global en la fabricación de vehículos eléctricos, distintos tipos de energías limpias y las baterías para estos. Tiene de abundancia dos recursos fundamentales, que es el cobre, el litio, como así también muchos minerales necesarios para la industria de equipamiento de captación y generación de energías renovables, así como para la acumulación de alta densidad de energías. Gracias, Enzo. Veo bastantes aspiraciones transformadoras, ¿no? Hablaste del tema de capital humano, Sí. Precisamente, y hablaste de la cadena de valor completa, ¿no? Minas, baterías, electrificación de vehículos, fantástico. Jaime, tu turno. Gracias. Retos y oportunidades socioambientales en el contexto de la transición energética. Gracias. Bueno, el desafío principal genérico en este tema de la transición es eliminar la contaminación por combustibles fósiles, ¿no? Y dejar de emitir monóxido de carbono, dióxido de carbono al ambiente es el gran desafío y la gran oportunidad. En nuestro caso, para lograr eso, estamos apuntando a la famosa, acá localmente, masificación del gas, ¿no? Queremos masificar el consumo del gas que hay en abundancia, el gas natural en Perú, pero tenemos algunos retos. Uno de los principales, un reto físico, está al otro lado de 3 cordilleras que cruzan el país, y hay que llevarlo hasta la costa, que es donde hay, bueno, también a muchos lugares de la sierra, pero el transporte del gas a los lugares del consumo no está siendo respondido por un financiamiento adecuado. Así es que ahí tenemos un reto importante, cómo financiar la masificación del gas a nivel domiciliario. Tenemos alrededor del 14% de domicilios, mayormente en Lima, ya usando gas natural, pero también queremos llegar a la industria minera. Sabemos que ahora hay camiones enormes que funcionan a gas, hay plantas térmicas, plantas de secado que funcionan a gas natural. Entonces, por ahí tenemos una gran oportunidad de también modificar la matriz energética. Otro reto que tenemos es el reto que tienen todos ahora, es de la electromovilidad, ¿no? En Perú solamente hay 3.000 vehículos, 3.500 vehículos eléctricos. La importación de esos vehículos a nivel latinoamericano es bastante reducida. Por parte de Perú tenemos alrededor de una participación de menor al 2% en la importación de vehículos eléctricos. Y tenemos pocas estaciones de recarga. Tenemos que modificar eso, obviamente, y queremos hacerlo dentro de un paquete. Y al acercarnos a la electromovilidad, queremos recurrir también a un tema, a un elemento que en el sur del subcontinente ya lo están manejando bastante, que es el del litio, famoso, ¿no? Nosotros no tenemos salares, tenemos litio de roca dura en Puno, y está un poco asociado a uranio.
Entonces tenemos que, aparte de los trámites pertinentes que tienen que hacer los solicitantes de los permisos, tenemos también que tener afinada la forma de hacer una extracción segura para evitar que los relaves puedan ser contaminantes porque tienen uranio. Estamos viendo con cierta cooperación internacional de países que han tenido este tipo de exploración de litio con uranio o uranio mismo, pero mayormente otras tierras raras asociadas al uranio y cómo han manejado el tema de la disposición de los relaves y desmontes. Además también, un poco ambiciosamente, estamos pensando en la posibilidad de no solamente exportar litio, sino producir carbonato de litio, de tal manera que podamos llegar a una materia prima de grado batería e incentivar a la producción de baterías también. ¿Por qué no? Como decía ayer, una expositora, me parece que la embajadora de Australia, los que hacen carros prefieren tener la fábrica de litio, de baterías al costado de la fábrica de carros. Sin embargo, pensamos que al nivel que nosotros podríamos manejar hay un nicho que podemos ocupar. Tenemos que incentivar mediante reducción de impuestos el comercio interno del carbonato de calcio y no solamente la producción de baterías, sino el reciclaje de baterías. Esto son retos multisectoriales, no solamente el sector minero, tiene que participar economía, tiene que participar el Ministerio de Industrias, pero ya estamos iniciando las acciones para ver si por ahí nos sale una industria de baterías, aprovechando los yacimientos que tenemos en Puno, que como le digo, no son salares, no nos van a permitir una facilidad de explotación como ya se está desarrollando a grandísimo nivel en el sur, pero sí hay bastantes reservas y creemos que es una oportunidad y un desafío también hacer la exploración o la explotación de estas sustancias y la producción con valor agregado. Yo creo que eso es lo que podemos mencionar por ahora y tenemos bastante con esos retos y desafíos acá. Gracias Jaime por compartir esa visión. Te cedo la palabra, Óscar, para cerrarnos nuestro panel. Muchas gracias, Alexandra. Bueno, un fuerte aplauso, por favor, para nuestros panelistas, nuestros moderadores, nuestros expositores. Y efectivamente ese es el punto final. Mi nombre es Óscar Díaz y a nombre del Banco Interamericano de Desarrollo quiero agradecerles tanto a los expositores que han venido del extranjero como a ustedes, amigos, por haberse tomado un tiempo para estar con nosotros. El Banco Interamericano de Desarrollo es cada vez más protagonista de la minería en el mundo y, por supuesto, en el Perú. Voy con una reflexión final. Henry Ford decía que el único error es aquel del que no aprendemos nada. Yo estoy seguro que hoy no hemos cometido ese error. Muchas gracias nuevamente.